Vamos a darle palmas al Señor de la gloria. Bendito sea su nombre. Aleluya. Pueden sentarse. Bienvenidos todos. Nos gozamos poderle tener y poder juntos adorar al Señor. Bien, bueno, vamos a comenzar. Abra su Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. Bienvenida, hermana Mireya. La habíamos extrañado. Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. Dice el apóstol Pablo: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Estas palabras son tan gloriosas. Oremos al Señor, por favor. Padre, gracias te damos en esta preciosa mañana, Señor. Te ruego, Señor, que a través de tu palabra, Señor, nuestros corazones los puedas enternecer, Señor. Y pueda, Señor, producir en nuestro corazón ese deseo de tu corazón, de que a través del evangelio ninguno se pierda, Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y que tú nos uses a nosotros, Señor, como esos instrumentos que quieres usar para este tiempo, Señor, para que otros te conozcan, para que tú te les reveles, usándonos como instrumentos, Señor, de bendición para ellos, en el nombre de Jesús. Te damos, Padre, gracias, en el nombre glorioso de Cristo. Amén. Hoy quisiera compartir con usted acerca de un título que le he puesto a este tema: predicar el evangelio no es opcional. Predicar el evangelio no es opcional. Yo creo que hay cosas en la vida cristiana que se pueden discutir. Hay cosas que se pueden, si usted quiere, posponer. Pero hay una cosa que no podemos ignorar, y es el evangelio. El evangelio no fue para guardarse, sino para predicarse. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo en esta porción de las Escrituras, que el evangelio no es para guardarse, sino para predicarse, para anunciarse, para darse a conocer. El apóstol Pablo lo presenta no como una opción, no, lo presenta como una responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia. Las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo en sus evangelios dice pues que Él nos ha dado la comisión, y dice el Señor, y predicad el evangelio a toda criatura. Así que ese llamado no solamente es para Pablo, ese llamado también es para nosotros. Y aquí Pablo, en la carta a los Corintios, capítulo 9, verso 16, dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. El apóstol Pablo lo que está diciendo es que la predicación del evangelio no era para presumir, sino era una necesidad impuesta por Dios en su corazón, que Dios había puesto dentro de él para predicarla. Por eso dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Para Pablo, el evangelio, la predicación del evangelio, no era opcional, era una obligación puesta por Dios en su corazón. Y creo, queridos amados, que esa es la misma realmente comisión que el Señor le hace a su iglesia. ¿Usted se acuerda? Marcos capítulo 16 dice: id por todo el mundo
y predicad el evangelio a toda criatura. Nuestra responsabilidad, como era la responsabilidad de Pablo en su tiempo, para nosotros también, nuestra responsabilidad es dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. El texto ese que estoy hablando de ir y predicar el evangelio a toda criatura, esa comisión tiene cierta responsabilidad en nuestros corazones. Dice ir, no es una opción. También el Señor está dando el mandamiento. Esa palabra ir implica salir, implica moverse, implica llevar el evangelio en lugar de esperar que la gente venga con nosotros. Es nosotros estar allí compartiendo el evangelio. Y Dios puede usarte en tu trabajo, Dios puede usarte con tu familia, Dios puede usarte como ese instrumento que Él quiere que seas tú para predicar el evangelio. ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? Por eso que es importante, dice, predicar el evangelio. Ir y predicar. ¿Qué quiere decir la palabra predicar? Bueno, predicar significa anunciar, significa proclamar, significa dar a conocer. ¿A dar a conocer qué cosa? Bueno, el evangelio. Ir y predicar el evangelio. El evangelio son las buenas noticias de Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por nosotros, que resucitó para darnos vida y vida en abundancia. El mejor mensaje es el mensaje del evangelio. Es el que tiene el poder para cambiar, el poder para transformar, el poder para dar vida eterna. Ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Volvamos al texto. Primera carta a los Corintios, ahora capítulo 9, verso 17. Dice, por lo cual, dice Pablo, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa que tendré. Vea que el Señor en su gracia y en su misericordia, a pesar de salvarnos cuando estábamos nosotros muertos, cuando éramos enemigos de Dios, Dios por su gracia nos da vida, nos predican el evangelio, venimos a Él y no solamente eso, sino que ahora nos hace instrumentos para predicar su evangelio y aparte de eso para recompensarnos, dice Pablo. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 3, verso 8 dice, el que planta y el que riega son una misma cosa. Quizá algunas veces nosotros tenemos que solamente plantar la semilla, compartir el evangelio. Algunas veces te toca regar, ¿verdad? Te toca estar allí para discipular, para compartir, para que la persona vaya creciendo. Aquí Pablo dice, el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, conforme a su trabajo. Eso quiere decir que el evangelio, cuando lo vamos a predicar, implica trabajo, implica esfuerzo, implica una responsabilidad, implica salir, implica gastar tiempo a veces, pero es necesario. Porque se nos fue mandado, no es opcional. Se nos dio un mandamiento de ir y predicar del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Pablo dice eso, por lo cual si hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Lo que Pablo está diciendo, si lo hago voluntariamente, tendré recompensa. Pero si no fuera así, de todas maneras sigo siendo responsable en predicar el evangelio porque el Señor me mandó a hacerlo. Y así nosotros somos responsables. La iglesia es responsable. La iglesia es columna y sostén de la verdad en este mundo. Somos nosotros la iglesia. Y quizá usted a veces se minimiza, pero usted tiene el mensaje más poderoso, amados hermanos. El mensaje más poderoso que puede transformar la vida de una persona. Y ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no podemos nosotros permanecer siendo indiferentes. Si Dios nos ha encomendado la comisión también como iglesia de predicar el evangelio, entonces no podemos nosotros ser indiferentes a este llamado que el Señor le hace a la iglesia. Ahora, para comprender la urgencia de esa comisión, Pablo plantea 4 preguntas.
Pablo nos hace 4 preguntas que revelan el por qué es tan indispensable predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo encontramos en Romanos capítulo 10, verso 14. Romanos capítulo 10, verso 14. La primera pregunta que hace el apóstol Pablo es: ¿nos libera de nuestra responsabilidad cuando predicamos el evangelio responsablemente y las personas no quieren realmente recibir el evangelio? Allí, cuando hacemos eso, nosotros venimos a ser libres de la sangre de tus hijos, de tus parientes, de tus compañeros de trabajo. Somos libres de eso. ¿Por qué? Porque anunciaste el evangelio, pero ellos no quisieron creer en el evangelio. Por eso Pablo, en la primera pregunta, miren lo que hace. Dice: ¿cómo pues invocarán? ¿Cómo pues buscarán ayuda? Pedirán a Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a pedir ayuda en aquel que no han creído? Si se les predicó, pero no creyeron. Ahora, habrá gente que, aunque se les predique, no van a creer. Eso tú y yo debemos de saberlo. Tú y yo debemos de estar muy claros con respecto a eso. No te debes de sentir, no debes de pensar: es que yo no sirvo para predicar el evangelio. No, tu responsabilidad no es compartir, no es convertir a las personas, es compartir el evangelio. Es anunciar el evangelio. El que convierte el corazón es Dios, es cierto. ¿Ve? Y Dios está hablando a los corazones ya en este tiempo. Solamente invita a la iglesia a que vaya, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero debemos de estar claros entonces que habrá gente que se perderá, pero no será culpa de la iglesia. Será responsabilidad de ellos. ¿Ve? Aquel que Dios envía y a veces es rechazado, pues no te rechazan a ti, te rechazan al Señor. Y por eso que no nos debemos de sentir mal cuando salgamos a predicar el evangelio y la gente no se interesa, tus compañeros de trabajo a veces se burlen. No, tranquilo. Esa es nuestra responsabilidad, predicar el evangelio. Ahora, eso sí es muy claro entonces, que va a haber gente que va a rechazar la única forma de cómo pueden ser salvos. Van a rechazar el único camino de salvación, que es Jesucristo. Pedro en la carta a los Hechos dice que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. O sea, no hay otra forma de cómo el hombre y la mujer, el joven, la señorita, el niño pueda ser salvo si no es por medio de la predicación del evangelio. Pero va a haber algunos que, aunque les prediques el evangelio, aunque le digas este texto que no hay en otro salvación, no es en Buda, no es en ningún santo, no es en ninguna religión, es en Cristo Jesús la salvación. Pero usted y yo debemos de saber que muchas de las veces van a optar por otros caminos, porque para ellos otros caminos podían ser mejores. Pero el proverbio dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Pero eso no es responsabilidad nuestra. Ya es un asunto de ellos. Se les mostrará que Dios no quiere la muerte del impío, que Dios no quiere que el pecador muera. Se les mostrará con la escritura y quizá no van a creer. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 33, verso 11. Porque el corazón del hombre, es cierto, ¿verdad?, es testarudo, es duro. Y tú y yo debemos de saberlo. Por eso es que no nos podemos sentir, pero debemos de anunciar el evangelio. Debemos hablarle a la gente de que es verdad que su corazón es duro, pero el Señor en este tiempo está tocando sus corazones. Y mire lo que dice Ezequiel capítulo 33, verso 11. Dice el Señor: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. No quiero la muerte del pecador, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos,
¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Cite este texto. Dígales a los hombres de este texto que Dios no quiere que el hombre se pierda, que Dios no quiere que el hombre vaya al infierno, que Dios quiere salvarlos. Enséñeles este texto. Deje que el Espíritu del Señor hable a sus propios corazones y les produzca el arrepentimiento que usted no puede producir. Pero tenemos que mostrarle primero su condición al hombre, que Dios no quiere que el hombre se pierda, que si se pierde será responsabilidad del hombre. Habrá muchos que seguirán viviendo una vida pecadora, pensando que el Señor no vendrá, pensando que ese cuento de que el Señor va a venir un día a juzgar, eso no es cierto. Va a haber hombres así que aunque usted le muestre con la palabra del Señor lo que el Señor dice, no van a creer, pero no va a ser responsabilidad de usted. Eso será responsabilidad de la persona que está rechazando el evangelio. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 9 dice: el Señor no retarda su promesa. Había algunos que estaban diciendo: no, el Señor no va a venir, el Señor nunca va a venir. Y Pedro escribe esta carta y dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, oiga, y Pedro se incluye, porque hay muchas cosas que también en la iglesia todavía sigue viviendo como que si estuviese en el mundo, como que si fuera inconversa. Por eso Pedro aquí dice, sino que es paciente. ¿Por qué, pastor, no ha venido el Señor? ¿Por qué ha sido paciente con nosotros? Porque es paciente con nosotros, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Aquí Pedro le está hablando a la iglesia también. No solamente al que no conoce, sino también a nosotros. Ve que debemos devolver nuestro corazón cada día. Cuando el Espíritu Santo del Señor nos muestra nuestro corazón, nuestro mal proceder, nuestra responsabilidad es volvernos también. Es arrepentirnos constantemente. Aquellos que tenemos la vida del Señor, a hoy tenemos una luz dentro de nosotros que nos está guiando, nos está enseñando. Es el Espíritu del Señor hablando en tu interior. Habrá muchos que a pesar de que tú les muestras textos como estos, no van a creer. Pero eso no será responsabilidad tuya, no será responsabilidad de la iglesia, será su responsabilidad de ellos. Háblale a tu familia, háblale a tus hijos, hazles ver esto que estamos viendo hoy, porque creo que es demasiado importante. Habrá muchos que se complacerán en la injusticia, rechazarán el amor de la verdad, porque no quisieron creer. Miren lo que dice el apóstol Pablo en su segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Oiga, ¿por qué se van a perder? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿No recibieron qué? El amor de la verdad para ser salvos. El amor es Cristo, es el evangelio, es la única solución para que el hombre no pueda ser condenado. El que rechaza a Cristo, ¿qué esperanza tiene? Por eso que tú y yo somos responsables de enseñarles esto. Versículo 11, por esto, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Por eso hay gente que dice, no, es que esta es mi tradición. Y se montan en su macho, hermano, y no cambia de opinión, aunque usted le enseñe con la escritura, con su misma escritura. No quieren creer. Bueno, eso ya no va a ser responsabilidad de nosotros. Eso va a ser responsabilidad de la persona que tuvo su corazón duro. Pero nosotros debemos ser libres. ¿Ve? Nuestras manos tienen que estar limpias si estamos predicando el evangelio del Señor. Ahora, mira lo que dice el verso 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron ¿a quién? A la verdad, al evangelio. Los que no quisieron recibir a Cristo. Los que pensaban que esto era cuento de mujeres, que esto no era importante y se burlaban de nosotros. No, este es el evangelio que tiene el poder para salvar.
Y tú y yo somos responsables de predicarlo. Tú y yo somos responsables de afirmarles y de enseñarles que dice la palabra gloriosa del Señor, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? En la injusticia. Amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Querían seguir viviendo como estaban viviendo en el pecado. No querían realmente salir de la condición en la que estaban. Se complacieron más en la inmundicia que venir al Señor para que los limpie. Esa es responsabilidad de ellos si no lo hacen, si no se vuelven. Pero tú y yo tenemos que predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis dice que habrá hombres que aún bajo los juicios de Dios no se arrepentirán, sino que blasfemarán contra Él. ¿Usted oyó eso? Habrá hombres que estará viniendo juicios a la tierra y no se van a arrepentir. Mira lo que dice Apocalipsis 16, versículo 8. Dice el cuarto ángel. Usted sabe que hay 7 ángeles, ¿verdad? Que traen juicio a la tierra. Y uno de ellos es el cuarto. Dice, y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. ¿Oye eso? Ahora dicen que ya el sol está quemando a la gente, que las llantas de los carros se deshacen por lo caliente. Bueno, no estamos tan lejos de eso. El verso 9 dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. En vez de que vieran que el Señor estaba tratando con el corazón de ellos para que se volvieran. No, empezaron a blasfemar a Dios, dice. Que tiene poder sobre estas plagas. O sea, si Dios estaba trayendo un juicio era para volverles el corazón. Y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Está viendo el corazón? O sea, que aunque prediquemos el evangelio, es verdad, hay corazones tan duros que no se van a volver. Pero eso no es problema suyo. Es asunto de ellos, pero hay que predicar el evangelio. Versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Usted está oyendo? Enfermedades que sin duda, ¿verdad?, cayeron sobre los hombres, y los hombres no se arrepintieron. En vez de eso empezaron a blasfemar a Dios. Aunque Dios estaba llamándolos, pero no quisieron. Eso lo vamos a encontrar. Usted y yo debemos de estar claros con eso. Pero eso, amados hermanos, no habrá responsabilidad en nosotros porque ya predicamos el evangelio. Por eso los jovencitos, las señoritas que realmente viven una vida así media mediocre, como que sí quieren, como que no, como que a veces vienen solamente si el papá los trae. No, joven, no, señorita. Usted debe devolver su corazón un día. Usted le va a dar cuentas al Señor. Usted, mi hermano, mi hermana que está viviendo así nomás como medio sancochado, el Señor dice en la palabra que más te valiera ser frío o caliente, pero tibio te va a vomitar. Por eso no hay que jugar con el evangelio. El evangelio es el poder de Dios para salvarte, para limpiarte, para cambiarte, para transformarte. El evangelio es el poder de Dios, amados, que obra en nuestros corazones. Ahora, la segunda pregunta que Pablo hace en la carta a los Romanos capítulo 10, verso 14. Mire lo que dice. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Ve? En esta parte, en esta pregunta, sí, Pablo nos está haciendo responsables a nosotros. En la primera, si no creyeron, ese fue asunto de ellos. Pero ahora dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? No han oído. Ahora, es una pregunta de cierto retórica donde Pablo nos está diciendo que hay unos que no han oído. Y mire, es verdad que se está predicando el evangelio por la radio, por la televisión, pero hay personas que no han oído el evangelio. Es más, hay personas que se congregan, pero no han oído el evangelio. La pregunta es ¿por qué? Porque ¿qué clase de evangelio han oído? ¿Ve?
¿Qué clase de evangelio han oído? Porque sus vidas no cambian, siempre son las mismas. Y el evangelio, según la escritura, dice que es el poder de Dios para transformar, para cambiar. ¿Ve? El evangelio no es cualquier cosa, amados hermanos. Es el poder mismo de Cristo obrando en el interior del corazón del hombre. ¿Ve? Entonces, hay personas que no han oído. Hay gente que aún no ha oído el verdadero evangelio. No han oído el evangelio puro, sin adulteración. Usted va a encontrar un evangelio donde está mezclado entre la gracia bendita de Dios y la ley, las obras, los ritos, y le dan tanta importancia a esas cosas y se desvían pensando que eso es la vida. Es como le sucedió cuando el Señor Jesús vino en los días de su carne. La gente era tan meticulosa en las escrituras que cuando llegó el que hablaba en las escrituras no lo conocieron. Y así a hoy. El evangelio está hablando en tu propio corazón que cambies, que te vuelvas y no le haces caso. ¿Ve? Entonces el evangelio es el poder de Dios. Hay gente que ha oído el evangelio pero no le está obedeciendo. Pero hay gente que aún no ha oído el evangelio fiel a las escrituras. Pablo fue muy claro cuando predicó el evangelio. A veces nosotros hacemos un revoltijo en el evangelio. No. Usted debe de aprender a predicar el evangelio. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Usted conoce que Pablo en las cartas a las Gálatas dijo que ese evangelio él no lo había recibido por hombre alguno, sino por el mismo Señor. Pero el evangelio de Pablo no era diferente al evangelio que Cristo predicó o que los apóstoles predicaron. No, cuando usted va a buscar, ¿verdad?, todas las veces que los apóstoles estuvieron predicando el evangelio, usted va a ver que hay una similitud, que hay una concordancia entre un predicador y el otro predicador. A hoy no. Hay unos predican de una cosa, otros de otra cosa, otros creen que otra cosa es más importante. No. El evangelio tiene un orden. Y miren lo que Pablo enseñó. Dice, además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, en el cual también, ¿qué cosa? Recibiste. El evangelio se debe recibir. Esa palabra recibir no solamente es repetir una oración. Esa palabra recibir es casarte con Él, es unirte a Él. Es creer en el Señor Jesucristo como tu Señor, tu Salvador. Pero no solamente con una oración simple, no. Es con una realidad de vida hacia Él. Es poner tu confianza, tu dependencia total en Él como el Salvador. ¿Ve? Entonces dice que este evangelio, el cual también recibiste. Y no, sí, pastor. Yo encuentro muchos en la calle. Como ellos se llaman hermanos caídos, dicen. ¿Verdad? No, si yo recibí, le dicen a uno. Y si yo también me bauticé. ¿Y qué pasó? Si te bautizaste, si recibiste, ¿por qué estás ahí? ¿Qué clase de evangelio recibiste? Vea, en ese evangelio se debe de perseverar. Ese evangelio tiene el poder. Es verdad, podemos resbalar, pero el Señor no te va a dejar ahí porque su Espíritu Santo te va a estar produciendo en tu corazón arrepentimiento. ¿No esa era la profecía de Ezequiel? Que Él pondría su Espíritu en nuestros corazones para que no nos apartáramos de Él, dice. Eso iba a ser el Señor en el evangelio. Ahora, versículo 2. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, esa palabra es el evangelio. ¿Sois qué cosa? Salvos. ¿Y si no la retenéis? Tú puedes decir que eres salvo. Pero el texto dice que si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado, vea el evangelio, primeramente os he enseñado asimismo lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué hizo Cristo? Murió por nuestros pecados. O sea, su muerte en la cruz
el derramamiento de su sangre. Es el único sacrificio que el Padre acepta para perdón de pecados. Ese sacrificio fue el que abrió la puerta para que ahora el hombre pueda venir. Ese sacrificio es el que preparó un camino para que ahora nos podamos acercar al trono de su gracia, para hallar ayuda, el oportuno socorro. Hoy podemos acercarnos creyendo en ese sacrificio que Cristo hizo para nuestro favor, en el cual en ese sacrificio Dios perdona los pecados a todos aquellos que creen en Él. Limpia tu alma, limpia tu vida, ¿ve? De esa vida pecaminosa que habíamos vivido. Estábamos condenados. Por medio de ese sacrificio es que se abre esa puerta para no ser condenado. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, porque eso decían las Escrituras. Te lea el capítulo 53 de Isaías y ahí encuentra el Evangelio explicado. Y que fue sepultado. Oiga, no solamente fue crucificado. Vean que es muy importante hablar de esto, porque hablar del Evangelio es hablar de la obra, de la vida de Cristo. Cristo vivió sin pecado. No se le halló pecado en su boca. Por eso es que como sacrificio tenía que ser un sacrificio limpio, sin pecado. Fue a la cruz, derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Fue sepultado. Y la Biblia dice que al tercer día resucitó. La resurrección es tan importante porque sin esa resurrección nosotros no podíamos ser cambiados adentro. Nuestras almas, ¿ve?, no hubiesen podido ser transformadas, santificadas. No hubiesen podido llegar a ser conformadas a la imagen y semejanza de Cristo. Pero gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es que hoy sí hay la posibilidad de que tú y yo seamos transformados y conformados a la imagen y semejanza del Señor, que ese es el propósito final de Dios para con cada uno de nosotros. Dice que fue resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. Y mire el versículo 5. ¿Por qué es tan importante lo que Pablo dice ahora? Porque la resurrección en aquellos tiempos la refutaban muchos. Decían que Jesús no había resucitado. Había un cuento que se escuchaba que a Jesús lo habían sacado de la tumba los apóstoles para que la gente creyera que era una mentira, que había resucitado. Y Pablo toma todo un capítulo para enseñar acerca de la resurrección. Porque la resurrección es demasiado importante. Si no hubiese habido resurrección, usted y yo aquí sentados perderíamos tiempo. Porque ¿qué esperanza podía haber después de muerto? Pero si hay esperanza, es porque Él resucitó. Si Él resucitó, eso quiere decir que Dios el Padre aceptó el sacrificio que el Hijo hizo. Si Él resucitó después de la muerte, eso quiere decir que para todos aquellos que han confiado y que les ofrece vida eterna, bueno, pueden estar seguros que la van a tener. Jesús dijo que si creíamos en Él, aunque estuviésemos muertos físicamente, íbamos a volver a vivir. Íbamos a vivir, íbamos a tener vida eterna. Por eso la resurrección es gloriosa, es importante. Y luego Pablo dice en el versículo 5 que se apareció a Cefas, a Pedro. El Señor se les apareció. ¿Ve? Hubo pruebas en el cual no podían refutar los hombres de aquel tiempo. Dice que se apareció a Cefas. Después se les apareció a los 12 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros, ¿qué cosa? Ya duermen. Verso 7. Después apareció a Jacobo, hermano del Señor Jesús. Y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Entonces Pablo está enseñando, ¿verdad?, que el evangelio tiene que ver con la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Amados, a veces esto para la gente es bien. Ya lo sabe la gente. No, usted predique el evangelio. Deje que sea el Señor el que abra el entendimiento. ¿Ve? Y más, si el evangelio está siendo una realidad en su corazón, tiene mucho poder porque están viendo el obrar del evangelio en su persona. Porque el evangelio tiene poder para transformar. Ahora, ¿cómo puede identificar una persona que hay un evangelio que no es el correcto? Porque le cuento que hoy en día se predica un evangelio muy antropocéntrico, muy humano, ¿verdad? Donde realmente el enfoque es el hombre. Donde el centro de todo es el hombre. Y eso no es así. El evangelio no habla así. Mi hermana Isabel citó un texto. Jesús dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me quiere seguir, dice, si alguno me quiere seguir, tome su cruz y sígame cada día y por el evangelio, dice, ¿verdad? Porque el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Ve? Entonces, este evangelio muchas de las veces nos lleva a morir. ¿A morir en qué? A esos deseos egoístas que tenemos, a esos deseos de la carne, a esos deseos rebeldes que están en contra de la voluntad de Dios. Esos tienen que morir para que realmente la vida de Cristo pueda gobernar nuestro corazón. Entonces, ese evangelio centro hombre o que está enfocado en el hombre, ¿cómo lo podemos identificar que es antropocéntrico? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Bueno, es un mensaje enfocado en satisfacer solamente las necesidades de los hombres. Hay iglesias muy grandes, ¿ve? Que le hablan solamente, que le va a ir bien, que le va a ir bien, y le va a ir bien, y le va a ir bien. Y la gente va, porque eso es lo que quiere la carne, ¿cierto? Hay otro mensaje que usted lo va a encontrar que Dios lo llamó para ser poderoso aquí en la tierra, y, ¿sabe? Grande, y tener éxito, y tantas cosas, ¿no? Pero mire Pablo lo que decía con respecto al obrar del evangelio. En segunda carta a los Corintios capítulo 4 verso 16, la nueva versión internacional, la voy a leer. Mire lo que dice Pablo aquí. Pablo era perseguido por causa del evangelio, por predicar el evangelio. ¿Ve? Pero mire lo que dice Pablo. Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, porque eso hace el evangelio. El evangelio te renueva, te transforma, te cambia por dentro. Ahora, verso 18. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Si usted toca a su hermano, ese va de paso. Eso no se va a quedar, aunque usted lo quiera tener siempre, pero eso lo va a tener que dejar de ir. Lo va a tener que perder. Un día va a tener que irse de usted. Y todo lo que nosotros podemos tener físicamente, un día lo vamos a tener que dejar. Un día ya no lo vamos a tener. Tu hijo que tanto amas, un día no lo vas a tener. Tu madre que tanto amas, un día no la vas a tener. Y es verdad, nos enfocamos mucho por lo externo, pero ¿qué hay de su alma? Eso es lo más importante. ¿Ve? Entonces el evangelio está enfocado en eso. Está enfocado en salvar el alma. Porque el cuerpo tarde o temprano va a ir a la tumba. El Señor en su gracia y misericordia en su segunda venida nos dará un cuerpo, dice. ¿Verdad? En el cual ahí sí ya no va a haber dolor ni sufrimiento, pero este todavía va a ser desgastado. Pero el evangelio no se enfoca en lo externo, el evangelio se enfoca en lo interno, porque ahí está el problema. Y eso es lo que para Dios es importante. Entonces, el mensaje realmente tiene que ser para la salvación de su alma, tiene que ser para la transformación de su alma. Ahora, si hay alguna añadidura, gloria a Dios por eso, pero ese no es el mensaje. El mensaje es cambiar el corazón. Por eso Jesús dijo, buscad el reino y su justicia primero. El reino es Él.
Su justicia es la forma de cómo Él quiere que vivamos. Y todo lo demás será por añadidura. Y eso es pasajero. Pero el reino es eterno. La vida de Cristo es eterna. Y usted y yo debemos de valorarla. ¿Ve? Entonces, en lugar de que el mensaje sea en buscar las cosas de la tierra, el mensaje debe de ser en buscar la salvación, en la reconciliación con Dios, en el señorío de Cristo en el hombre, en la transformación de su alma, para que venga a ser semejante a la imagen y semejanza de Cristo. Y el fin, ¿verdad?, de ser transformado su cuerpo un día. Y en ese tiempo disfrutar por completo la plenitud de lo que tiene que ver la salvación eterna en su propia alma. Por eso es que el evangelio, amados hermanos, a veces a la gente no le gusta. Porque como no les da las cosas de la carne, pero eso no es asunto de nosotros, hay que predicar el evangelio. Pero tiene que ser bíblico, tiene que ser conforme a las escrituras. La tercera pregunta es, ¿cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Esta también es responsabilidad de nosotros. ¿Ve? Para creer, primero hay que oír, ¿cierto? O sea, usted no, por eso es que, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? O sea, para poder creer hay que oír. Y para oír, alguien tiene que anunciarlo, ¿cierto? Y para que anunciemos tenemos que salir. Es como una cadena. Para creer se tiene que anunciar. Y para anunciar se tiene que salir. Esa es responsabilidad de nosotros, la iglesia. Eso no lo van a hacer otros. Nosotros somos los responsables. Yo sé que otros andan predicando algunas cosas, pero el evangelio verdadero es para la iglesia. La responsable de predicar el evangelio. Ahora, ¿por qué no se predica el evangelio? ¿Por qué a veces la iglesia no predica el evangelio? ¿Por qué los que se dicen ser creyentes, que deberíamos de predicar el evangelio, lo que ha hecho el Señor con nosotros, como el Señor por su gracia y misericordia, ¿verdad? Cuando nos hablaron del evangelio, nuestra alma comenzó a experimentar su poder. ¿Por qué no se predica el evangelio? Y yo encuentro algunas razones, las voy a decir rápidamente. La primera, una de ellas es porque no se conoce el evangelio. Y es normal, ¿verdad? Una persona llega a los pies del Señor, es muy posible que no conozca mucho del evangelio, solamente su experiencia. Y hay gente que con esa experiencia empieza a dar testimonio, ¿cierto? Y cuando ve, ya trajo al hermano, ya trajo a otro, ya trajo a otro. Porque el evangelio es poder de Dios. Y es verdad, quizás no conoce los textos para cómo explicar el evangelio, pero tiene la experiencia. Entonces, una de las razones es porque quizás no conozca el evangelio como experiencia. ¿Ve? Pero si lo conoce como experiencia, él comienza a dar de gracia lo que de gracia él ha recibido. La segunda razón puede ser que lo conozcas, pero como información, no como esa experiencia de vida. Hay gente que no lo conoce, no lo puede explicar, pero hay otra gente que quizá lo conoce como información, pero solamente como información. Porque le enseñaron un curso, porque le dieron textos que debía de decir, paso 1, paso 2, paso 3. ¿Ve? Pero no es una experiencia real en su propio corazón. Entonces, no hay entusiasmo para predicar el evangelio, porque solamente es un curso. Por eso, por ejemplo, en los institutos usted va a ver que cada año se gradúan muchachos, ¿verdad? Listos para ser pastores, listos para ser evangelistas. Pero ¿por qué no los vemos? Es por eso, porque recibieron un curso. ¿Ve? Pero si realmente la vida del evangelio es poderosa, les pregunto, la iglesia primitiva, ¿qué curso recibió? Pero andaban predicando el evangelio. ¿Ve? Porque era la vida del evangelio obrando en sus corazones. ¿Ve? Entonces no hay entusiasmo. ¿Sabe qué dice Pablo? Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra poder de Dios? En el griego es dunamis. Es la palabra que describe la dinamita. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios.
El evangelio hace una explosión dentro de usted. Haga de cuenta que lo destapa, le abre los ojos, le abre el entendimiento. El evangelio es el poder de Dios que te motiva a dar de gracia lo que de gracia has recibido. Si lo recibiste el evangelio, no puedes ser una persona sedentaria. No, porque el evangelio no va a producir eso, a estar obrando. Y cuando no estás predicando el evangelio, te sientes incómodo. ¿Ve? Porque el evangelio eso produce en el corazón. Ahora, hay otra razón. Hay otros que no predican el evangelio porque se avergüenzan. ¿Por qué? Porque se avergüenzan del evangelio. Ay, que me da vergüenza. Vamos a ir a comer, pero no vais a hablar del evangelio, le dicen uno. ¿Por qué te avergüenzas del evangelio? ¿Ve? Es que mi papá siempre habla del evangelio. ¿De qué vamos a hablar? No te avergüences del evangelio. Mira lo que dice Marcos, capítulo 8, verso 38. Jesús, estas palabras acuérdese. Cuando usted esté ahí en el trabajo, ¿le digo? No le digo. ¿Le hablo del evangelio? No le hablo del evangelio. Acuérdese de estas palabras. Ay, ¿qué tal si se enoja? Bueno, no importa que se enoje, pero hay que decirle el evangelio. El evangelio es una buena noticia. El evangelio es una muestra del amor de Dios en su corazón, que usted no quiere que se pierda. ¿Ve? Es la mejor expresión del amor de Dios obrando en su corazón porque le interesa la vida de su hijo, la vida de su mamá, la vida de su papá, la vida del compañero de trabajo. Es la mejor forma de decir el amor de Dios está obrando en tu corazón. Es darles el amor de Dios a ellos. Marcos dice, capítulo 8, verso 38, el Señor Jesús hablando, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Y tú y yo no nos deberíamos de avergonzar del evangelio. Deberíamos de estar hablando del evangelio en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. La cuarta pregunta y termino es, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ese es el evangelio. Entonces la iglesia tiene la responsabilidad de enviar, ¿verdad?, a personas a predicar. Nosotros somos responsables también como iglesia de enviar personas que tengan esa gracia también. Nosotros como iglesia debemos de apoyar iglesias que tengan el deseo, ¿verdad? Hombres y mujeres que tengan el deseo de abrir una obra. Nosotros la iglesia somos responsables de eso. Ahora, lo primero que incluye es que, bueno, entienda el evangelio, ¿cierto? Pueda predicar el evangelio. Y yo creo que aquí en esta iglesia, hermano, no es por jactarme, pero yo creo que siempre hemos hablado del evangelio. El pastor Rafa el domingo estuvo platicando acerca del evangelio. ¿Ve? ¿Por qué? Porque yo entiendo que el evangelio es el único mensaje importante para que la vida del hombre, incluyendo la nuestra y todos los hombres, pueda ser cambiada. Es el mensaje del evangelio. Entonces, es verdad, hay responsabilidad de uno como de equipar, de preparar, ¿ve? De poder identificar qué persona realmente tiene, ¿ve? Ese llamado para predicar el evangelio, el cual pueda ser útil para ser una persona evangelista, que pueda abrir obras. ¿Cómo no? Esa es la responsabilidad de la iglesia. Pero imagínense si no salimos. ¿Cómo vas a identificar eso? ¿Ve? Entonces nosotros somos responsables de apoyar la misión. Estas 4 preguntas realmente lo único que hacen es enseñar la responsabilidad que tenemos de predicar el evangelio. Predicar el evangelio, amados, no es opcional. Es una responsabilidad de nosotros como iglesia. Quisiera dejarle eso en su corazón este día. Que pueda usted meditar, que pueda pensar, que el Espíritu Santo del Señor pueda inquietar tu corazón. ¿Ve? Y que pueda infundir
dentro de tu propio corazón el valor, el poder, para, si lo has dejado de hacer, vuelva a retomar eso. Que ese sea el enfoque de su vida en este tiempo de predicar, de dar de gracia lo que de gracia nosotros hemos recibido. En el nombre del Señor. Póngase sobre sus pies, por favor. Y demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor. Gracias por este precioso tiempo donde hemos escuchado, Señor, la responsabilidad que tenemos nosotros como iglesia de predicar tu evangelio. Tu evangelio no es opcional, Señor. Es una responsabilidad de predicarlo. Y por eso yo te ruego, Señor, que a cada persona, a cada hermano aquí, Señor, presente, tú despiertes en su corazón, Señor, de hablar de eso que tú has estado haciendo en sus corazones, de esa obra gloriosa en la cual ellos creyeron y comenzaron a experimentar, Señor, esa vida en el interior de sus propios corazones. Padre, gracias por este mensaje poderoso de tu evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder esparcirlo. Ayúdanos a poder predicarlo, hablarlo, Señor, con denuedo, Señor, con firmeza, con claridad, Señor, tu evangelio. Usa la vida de mis hermanos, Señor. Que ellos puedan dar testimonio, Señor, de esa obra gloriosa en aquellas personas que comparten el precioso evangelio. Podemos ver familiares, Señor, que vengan a tus pies, compañeros de trabajo que comienzan a rendir su corazón a ti, Señor. Úsanos como ese instrumento útil, Señor, en tus manos. Líbranos de la ociosidad, Señor, de las palabras incoherentes que no edifican para nada ahí en los lugares donde a veces estamos, Señor. Que ellos puedan verte a ti en nosotros. Úsanos como esa vitrina, Señor, donde te ven a ti, el poderoso, el que salva, el que transforma, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias esta preciosa mañana. Te rogamos, Señor, en esta mañana que seas tú manifestando tu poder en la vida de cada uno de tus hijos. También te damos gracias, Señor, en este día por nuestras ofrendas que hemos preparado, Señor, para traerlas, Señor. Tu palabra dice que demos con gozo, con alegría de corazón. Y así es como hemos apartado, Señor. Lo hacemos con gozo, lo hacemos con alegría, porque sabemos que todo lo que nosotros hemos recibido proviene de tus manos, Señor. De ahí, Señor, es que nosotros tenemos nuestro sustento y te damos gracias por eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede pasar, salude a su hermano, dele su abrazo en el nombre del Señor. Bendecidos, amados.